Vamos a hacer un repaso entonces de la geometría del año pasado. Bueno, algunas cosas se vieron, otras no. La idea es un poquito llegar a recordar algunos conceptos. Esa es la idea. Bueno, el año pasado tratamos algo de polígonos, hablamos de polígonos. Entonces colocamos polígonos. Entre eso, bueno, dijimos que era un polígono, que es una figura plana en la que ningún par de segmentos se intersecta, excepto en sus extremos. ¿Listo? Y ningún par con un extremo común es colineal. Habíamos dicho que el colineal era una serie de puntos que estaban sobre una línea recta. ¿Listo? Siempre sobre una línea recta. Ya cuando dejaba de estar sobre una línea recta, ya no era colineal. Entonces teníamos el ejemplo de, de este polígono y analizamos los elementos de un polígono. Lo dibujo. Listo. Entonces habíamos dicho que esto tenía unos elementos. Habíamos dicho que había un elemento diagonal. Bueno, los lados, los polígonos constan de los siguientes elementos más bien. Bueno, uno de los lados, pues que cada uno de los segmentos que conforman el polígono. No hay nada que decir. Ángulos internos, cada uno de los ángulos formados por los lados consecutivos. Entonces tenemos que acá tenemos un ángulo, otro ángulo, otro ángulo, otro ángulo y este otro, en este caso. ¿Listo? Ángulos externos, cada uno de los ángulos formados por un lado y la prolongación de su lado consecutivo. Entonces vamos a mirar. Es su lado consecutivo. Mm, Entonces si decimos, por decir, este ladito de acá, bueno, coloquémoslo en otro color. ¿Sí? Mm. Y el ángulo que se forma en esta parte, entonces le podemos llamar ángulo exterior. ¿Listo? Ángulo interior. Vamos a colocar otro color, ángulo interior, este de acá. Habíamos hablado también de unas diagonales que aparecían, o unos vértices, que es cada uno de los puntos de intersección de dos lados consecutivos. Entonces, pues teníamos varios vértices en esta figura, teníamos el A, vamos a colocar este color, el A, digamos, empecemos desde acá, un vértice A, uno B, donde se intersectan los lados. Teníamos el C, teníamos el D y el E. Listo, y teníamos entonces una diagonal que son segmentos que unen los vértices no consecutivos, ¿sí? Por obvias razones, ¿no? Segmentos que unen esto, digamos, este sería una diagonal, perdón que se me fue, esa sería una diagonal, tenemos también esta otra diagonal, acá hay otra, bueno, digamos en este caso serían las dos diagonales por encima que vemos, acá hay otra, está acá, y está acá también.
¿Listo? Todas las diagonales que podamos trazar. Incluso creo que acá hay otra también. Sí. Esas serían las diagonales de ese pentágono. ¿Listo? Más o menos, digamos, esos son los elementos de los pentágonos que habíamos hablado el año pasado. Miremos algo de los polígonos. Sigamos hablando algo de estos elementos. ¿Qué más podemos decir de estos elementos? La clasificación de los polígonos según su número de lados. Del tema de los polígonos, los lados, ¿cierto? Que si tiene 3 lados es un triángulo, 4 cuadrilátero, 5 pentágono, 6 hexágono, 7 heptágono, 8 lados octágono, 9 lados sería nonágono y 10 lados decágono. Hay unas fórmulas interesantes que nos sirven para calcular la cantidad de diagonales de un polígono de n lados. Se utiliza la fórmula entonces, unas formulitas, estas no las vimos el año pasado, para calcular las diagonales de un polígono. De un polígono de n lados, yo tilde acá, de n lados. N, cuando hablamos de n en matemática, estamos diciendo una cantidad cualquiera. Se utiliza la fórmula esta, se escribe así, n, escribámoslo en negro más bien, n es igual, no, perdón, digámoslo diagonales, o sea, diagonales de diagonales es igual, o cantidad de diagonales es igual a, perdón, a n por n menos 3 sobre 2. ¿Listo? Entonces, ahora otra que hay acá es la suma de los ángulos interiores de un polígono de n lados se puede determinar mediante la fórmula, pues la suma, digamos así, suma de ángulos, la suma de ángulos interiores, la suma de los ángulos interiores. ¿Cómo se describe? De la siguiente manera. Suma de los ángulos interiores es n menos 2 por 180 grados. ¿Listo? Y también los ángulos interiores de un polígono, cada uno de los ángulos interiores de un polígono regular de n lados mide. Entonces, cada uno de los ángulos interiores de un polígono regular de n lados mide n menos 2 por 180 sobre n. Sobre n. Vamos un ejemplo de esto puede ser el siguiente. Digamos, este ejemplo, calcular las diagonales del pentágono
O sea, bueno, la diagonal no, la cantidad de diagonales, ¿cierto? El pentágono. Entonces, aplicamos la formulita, que es n por n menos 3 sobre 2. Listo, entonces ya sabemos que n es igual al número de lados. Pues en el caso del pentágono sería 5. O sea, n igual a 5. ¿Listo? Entonces reemplazamos ahí pues, principio de sustitución en esa fórmula. Donde está la n le ponemos 5. Entonces muy fácil, decimos, bueno, 5 por y n menos 3, o sea, 5 menos 3 sobre 2. Y eso nos daría 5 menos 3 da 2, entonces sería 5 por 2 sobre 2. Listo. Se cancela ese 2 con el 2. Sí, puede ser. Se cancela este con este. Quedaría 5. Listo. Entonces tiene, según eso serían 5 diagonales. ¿Cierto? 5 diagonales. Entonces respuesta, el pentágono tiene 5 diagonales. Observemos a ver. Tenemos acá nuestro pentágono y son una, a ver, una, dos, tres, cuatro, ¿sí? Una, dos, tres, cuatro y cinco, ¿sí? Ahí están las cinco. Entonces sí estamos bien, ¿listo? ¿Sí? Ahí están las cinco, entonces bien. Tenemos cinco diagonales como vimos allá en la figura. Mm, Dejemos entonces ahí el tema de los... Ah, bueno, digamos los ángulos interiores. La suma. ¿Cuál es la suma? Otra pregunta podría ser, ¿cuál es la suma? ¿Cuál es la suma de los ángulos mm, de los ángulos interiores del pentágono? ¿Listo? Entonces se utiliza la siguiente fórmula, n por n menos 3 sobre, perdón, esa no es. Sería n menos 2 por 180. Donde n es el número de lados, entonces reemplacemos. Sería 5 menos 2 por 180 grados. Esto entonces sería pues 5 menos 2 sería 3. 3 por 180 grados. Entonces eso me daría lo siguiente, multiplicando el 3 por 180. Me daría 540 grados. ¿Listo? La respuesta, la suma de los ángulos del pentágono es 540 grados. Ok, sería la respuesta allí. Listo, y así sucesivamente. Y podemos aplicar la otra formulita, pero bueno, eso no es como tanto el tema. Vamos a hablar un poquito de los triángulos. Yo ya había hecho un resumen ayer aquí arriba, y eso es lo que les voy a presentar. Pues, bueno, para hablar de los triángulos hay que decir qué son los triángulos, ¿no? Entonces, yo voy a dejar esa definición ahí. Igual esto se los voy a subir, no me voy a detener como tanto en eso. Simplemente, digamos, podemos observar varias cositas de este triángulo que tenemos aquí en esta figura. Una son puntos de intersección, segmentos y ángulos interiores. ¿Listo? De los puntos de intersección, mm, digamos que se llaman los vértices, eso ya lo sabemos, ¿cierto? Donde se cruzan, digamos, los lados de cada uno de los
del triángulo. Entonces tenemos el A, el B y el C. Esos serían los puntos de intersección. Los segmentos, que son los lados del triángulo, ¿cierto? Sino que pues en matemáticas se le dice así, segmento. Pero si usted le dice los lados, yo le entiendo. O si yo le digo el lado del triángulo, usted también me va a entender. Solo que los describimos como colocamos las letras donde va de extremo a extremo, es decir, A hasta la B, y le colocamos una lineecita en la parte de arriba que está indicando que es un segmento. Entonces acá dice el segmento AB, el segmento BC y el segmento AC. Listo. Esto lo hice ayer, lo preparé ayer antes de la clase. Esta fue la preparación de la clase porque es que para que nos cogiera mucho el tiempo. Entonces es más fácil así dejarlo escrito. Bueno, otra cosa que decimos de esto sería los ángulos interiores, que cada par de segmentos determinan los ángulos interiores. Esa sería la otra cosa para decir. Entonces de acá tenemos el ángulo A, el ángulo C, y lo escribimos de esta manera. Hacemos para uno, digamos, representar un ángulo en matemáticas, lo hacemos con ese simbolito. Hacemos como un triangulito así y le hacemos así como un medio círculo y colocamos el ángulo, la letra del ángulo que estemos describiendo. Pues los ángulos digamos, se dividen o se clasifican. Ustedes, si lo han visto, si no, pues igual acá estamos repasándolo. Digamos, hay dos criterios de clasificación, dependiendo de los lados y dependiendo de sus ángulos. Los lados se clasifican en equilátero, isósceles y escaleno. Equilátero, isósceles y escaleno. Entonces tenemos el equilátero, sus tres lados son congruentes. Congruentes quiere decir que son iguales en matemáticas, listo. Cuando usted le diga congruente, es lo mismo que decir igual. Aquí algunas cosas se dicen diferentes en matemáticas, pero significan lo mismo, listo. Iguales. Entonces, sabemos que si estamos hablando de lados congruentes, sabemos que cada uno de estos es iguales. Y se les ponen esos dos palitos paralelos, o sea, así, uno seguido del otro, para decir que son iguales. También el isósceles, que tiene un par de lados congruentes, solo tiene dos iguales, el otro no es de una medida distinta. Y tenemos el escaleno. El escaleno, sus tres lados tienen diferente longitud. Entonces acá yo coloqué un ejemplo. Si este tiene 8, si este sería 7 y este 12, son de diferente medida cada uno. Otra clasificación depende de sus ángulos. Entonces tenemos el acutángulo. El acutángulo, el acutángulo, sus tres ángulos son agudos. Agudo quiere decir que son menores de 90 grados. ¿Listo? Menor de 90 grados. Eso quiere decir un ángulo agudo. También tenemos el obtusángulo, que tiene un ángulo obtuso, o sea, mayor de 90 grados. Aquí vemos que es este, ¿cierto? Que 90 grados daría como por acá más o menos, si lo viéramos así. ¿Sí? Esto sería 90 grados. Pero en este caso el obtusángulo tiene un ángulo mayor de 90 grados. Otra clasificación de los triángulos, teniendo en cuenta sus ángulos, es el rectángulo. Triángulo rectángulo, uno de sus ángulos es recto. Es decir, que tiene 90 grados. Este es el famoso triángulo rectángulo donde sacamos el teorema, donde se saca el teorema de Pitágoras, que ahora lo vamos a ver. Listo. Propiedades relacionadas con los ángulos del triángulo. Entonces, otras propiedades son uno, vamos a hablar, por ejemplo, esto lo voy a tratar de hacer muy rápido. Se traza, perdón, a ver, la suma de las medidas de los ángulos internos es 180 grados. Esta es una propiedad muy conocida, ¿cierto? Digamos como las más conocidas sería esta, otra sería la suma de los ángulos exteriores da 360 grados. Si usted suma los ángulos interiores de todos los triángulos, cualquiera sea, escaleno, isósceles, rectángulo, le tiene que dar 180 grados siempre. Entonces acá sumamos 1, 2 y 3, nos da 180 grados. La suma de los ángulos exteriores da 360 grados. Listo. Y aparecen otras propiedades que cuando tenemos un ángulo externo es igual a la suma de los otros dos ángulos internos, no adyacentes.
adyacentes que comparten un lado, ¿sí? Adyacente, comparte un lado. Por ejemplo, el ángulo 4 es adyacente con el 1 porque comparten este lado de acá, este segmento. Comparten el segmento. Esto lo vimos el año pasado, el segmento AB. ¿Listo? Entonces, es adyacente el lado, perdón, el ángulo 1 con el ángulo 4 porque comparten el lado, el segmento AB, ese ladito. Sí, obviamente está ahí en la mitad. Entonces, estos otros son no adyacentes al ángulo 4. Entonces, el ángulo 4 va a ser igual a ¿qué? A la suma de los dos no adyacentes. Esa es otra propiedad interesante. Bueno, aparecen otra serie de propiedades. Esto está en la página 128 del libro por si lo quieren ver, para no detenerme ahí en eso. Igual esto lo hice también ayer ahí, sino que quiero explicar las otras cosas. Calcular el ángulo, un ejemplo, calcular el ángulo X, o sea, este ángulo de acá. ¿Cómo se hace? Entonces, tenemos que, pues si la suma de los tres es 180 grados, se supone que es 180 grados. ¿Listo? Entonces, ¿qué hacemos? Empezamos a reemplazar, colocamos el ángulo X, véalo acá, que no lo conocemos, pero estos otros dos sí los conocemos, que es 100 grados, es este de acá, el ángulo C, y tenemos 36 grados, que es este de acá, el ángulo B. Vamos sumando, 100 más 36 da 136 grados, y pues de acá lo que hacemos es despejar. Esto también creo que lo alcanzamos a ver. Pasamos el 136 al lado derecho del igual. Eso se hace algo que es el inverso aditivo, entonces se coloca con signo contrario para poder despejarlo. Y restamos 180 menos 136, nos daría 44 grados. Digamos, es una operación no muy compleja. Yo ayer les hice un video de esto para subirlo al canal y que lo puedan ver. Sino que no sé, no me está, como cambié de sistema operativo a Windows 10, no me está funcionando bien el Camtasia Studio, que es con el que grabo la pantalla. Ayer hice unos videos y a la final me di cuenta que los había grabado mal. Este es otro ejemplo, pero con los ángulos exteriores. Ya este lo pueden ver en el video que les voy a subir. Mm, Este también es otro ejemplo parecido, también buscando, aplicando una de las propiedades que les decía. Vamos a hallar este ángulo X, entonces ¿cómo lo hacemos? Sumamos los ángulos internos no adyacentes, ¿sí? Entonces el ángulo X va a ser igual a 63 más 75 cuando es un ángulo externo y nos da 138 grados. Entonces esa es otra propiedad. No, eso es un quiz, pero no me lo voy a poner a hacer porque ese está como medio duro. Todavía no. Hay un ejercicio a ver si dejo de compartirles acá. Entonces voy a mostrarles aquí en GeoGebra. Esto se los voy a poner a hacer como tarea después para que sepan. Igual esto va a quedar grabadito, entonces para que lo puedan recapitular. A mí siempre me gusta trabajar GeoGebra en el que dice clásico, el GeoGebra clásico. Entonces hagamos un triángulo. Vamos a escoger la herramienta polígono. Escogemos este y acá. Hacemos un triangulito. Entonces vamos a mirar qué pasa. Vamos a calcular los ángulos o vamos a utilizar esta herramienta ángulos. Simplemente le hago clic encima del triángulo y una vez me visualiza todos los ángulos. Este 53,78, este 85, beta, dice alfa, beta y gamma, 40,31 grados. Listo. Entonces se supone que la suma de estos ángulos tiene que ser 180 grados. Háganlo ustedes ahí un segundo. Háganlo ustedes ahí un segundo, a ver si sí les da o no les da. Entonces, de estos ángulos, la suma de estos ángulos, ok, mm, la suma de alfa, beta y gamma tiene que ser o 180 grados. Eso es lo que nos tiene que dar, 180 grados. Si no da, pues entonces tenemos mal los ángulos. Tiene que ser 180 grados. Vamos a comprobar eso. Vamos a crear una formulita ahí con alfa, beta y gamma. Entonces, decimos que estos tres son iguales a 180 grados. 180 grados. Listo. Eso
lo podemos hacer, podemos crear las que queramos, ¿sí? Los ángulos que queramos, los triángulos que queramos. Si yo voy moviendo este triángulo, si lo muevo, yo puedo mover, arrastrar digamos, los vértices, ¿cierto? Donde se juntan acá, donde se intersectan los segmentos. Y me va a seguir dando, me tiene que seguir dando los 180 grados. Claro. Siempre va a ser así. Eso es una propiedad de los triángulos. Eso se lo bajaron como para que ustedes lo hagan. Listo. Hay otra cosa también que les hice anoche. Les hice esto para subírselos en el canal para que lo vieran. Pero no, no me grabó la pantalla el software que estoy utilizando. Ahí sí, no sé por qué. Porque cambia el sistema operativo. Me toca volver a revisar a ver qué pasó. Si tengo un triángulo como el que vimos ahora ahí en la presentación que les estaba haciendo, también podemos calcular los ángulos exteriores. Esto se los va a dar como tarea como tal. Entonces, ¿cómo coloco los ángulos en estos triángulos con GeoGebra? Selecciono la herramienta ángulo y voy colocando, digamos, los punticos que hay. G, lo selecciono este y este. Entonces ahí me sale ese ángulo. Listo. Lo mismo hago si quiero mostrar este ángulo exterior. Entonces selecciono este, el I, el E y el F. Ahí me muestra. Luego selecciono la D, la F y la G. Entonces ahí tengo mis otros ángulos. Estos ángulos también yo los puedo corroborar que sean 360 grados, que debería ser, son los ángulos exteriores. El ángulo sigma, el ángulo epsilon, esa E, y el ángulo Z. Z se pronuncia esa letra griega. Listo. Entonces, esto para corroborar que tenemos realmente, que se cumplen esas propiedades. Esto lo haremos de tarea seguramente en, en la materia. ¿Listo? Hay un concepto muy conocido, muy famoso en matemáticas que se le llama el teorema de Pitágoras. ¿Listo? Este teorema de Pitágoras, así que acá necesito mucha atención. Estamos haciendo un repaso, como dicen abuelo de pájaro, por la geometría de grado séptimo. Entonces, el teorema de Pitágoras, ¿qué dice? Cuando se conocen las medidas de dos lados de un triángulo rectángulo, se puede calcular la medida del lado que falta empleando el teorema de Pitágoras. ¿Listo? Entonces hay como un ejemplo por acá. Si tenemos este triángulo así, voy a colocar solo el triángulo y no le voy a dar mucha historia al tema, simplemente mostrarles que si tuviéramos acá abajo, no sé, un telescopio, estuviéramos mirando un ave, por así decir, un pajarito que viene por acá volando, ¿listo? Mm, entonces queremos saber cuánto es la distancia del telescopio a el ave. Realmente cuál es la distancia, pues lo podemos saber. Podemos saberlo si conocemos, por ejemplo, si este lado A es 25 metros y este lado de acá B es 35 metros. Tenemos un triángulo rectángulo que tiene un ángulo recto o un ángulo de 90 grados, es lo mismo. Entonces es como usted tener una escuadra, la que uno usa en el colegio, ¿cierto? Es como algo así. Mm, a ver, yo se las dibujo. Bueno, sí. Si tenemos una escuadra, listo, con la que tomamos medidas. Por acá tenía unas medidas. Entonces, esta escuadrita es un triángulo rectángulo que nos está mostrando, queridos muchachos, un ángulo recto. Es lo mismo, es el que está en este lado. Eso de ahí mide 90 grados. Es el que tenemos acá. Si lo movemos con un transportador,
¿cierto? Recuerden que el transportador es el que nos mide los ángulos. Bueno, el que es así, hagámoslo el que es así. Esto lo alcanzamos a hacer el año pasado, sí lo alcanzamos a hacer, yo me acuerdo. Listo, entonces, y colocamos esto encima del triángulo y empezamos a medir. Vamos a observar esta medida de acá, que nos va a dar exactamente así. Y esto sería 90 grados. Aquí aquí marca 90 grados el transportador. Listo. Y vamos contando así, nos venimos yendo así, en este sentido. Entonces empezamos a contar 1, 2, 3, 10 grados, 20 grados, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 grados. Listo, eso nos da. Ese es un ángulo un triángulo rectángulo, es un triángulo que tiene un ángulo de 90 grados. Entonces, ¿cómo se hace eso? Digamos, ¿cómo se calcula eso? Entonces, en todos los triángulos rectángulos, eh, el cuadrado de la medida de la hipotenusa h es equivalente a la suma de los cuadrados de las medidas de los catetos A y B. Entonces, uy, aparecen unos conceptos ahí raros. Aparece hipotenusa y aparece catetos. ¿Listo? Entonces, la hipotenusa es el lado que queda al frente, que está al frente del ángulo recto. Es este acá. Entonces, ustedes se paran acá y observan, ¿cierto? Si observan desde ahí, sería el que está al frente. ¿Listo? O sea, la D. Y los catetos son los otros dos lados, A y B. Entonces acá sería hipotenusa D y los catetos sería A y B. Digamos, la fórmula matemática para expresar esto es que hipotenusa al cuadrado, se escribe así, es igual a A al cuadrado más B al cuadrado. Listo. Entonces, observemos un poquito cómo se calcula entonces esa, esa hipotenusa. Pues tenemos, a ver, esto lo voy a dejar aquí, y ahí para acá, esto después lo acomodo, después se los acomodo mejor. Vamos a calcular acá la hipotenusa. Esa hipotenusa, entonces dice que la hipotenusa al cuadrado, o sea, D al cuadrado es igual a A al cuadrado más B al cuadrado. Y uno va reemplazando, A es, según estuvimos mirando ahí, son 25 metros al cuadrado, más B al cuadrado, que sería 35 metros. Esos son los valores del triángulo. Listo, entonces D al cuadrado es igual. Multiplicando eso sería 625 metros, elevando 25 al cuadrado. 625 metros al cuadrado más 1225 metros al cuadrado. ¿Listo? Es decir que si yo sumo ambos valores me daría 1850 metros al cuadrado. Listo. Y para encontrar el valor de D, esto sería como algo nuevo que veamos hoy, se le debe sacar la raíz cuadrada a 1850. ¿Por qué? ¿Por qué se hace eso? Porque no podemos dejar, digamos, no podemos dejar este valor, no podemos dejar la D elevada al cuadrado, porque no hay que dejarla de manera lineal, o sea, que sea solamente la D sola. Para eso yo despejo, digamos así, la D sacando la raíz cuadrada al lado derecho del igual, o sea, en este lado de acá. Le saco raíz cuadrada, entonces con eso me aseguro que la D me queda a la uno o lineal. Y la raíz cuadrada de 1850, voy a omitir la unidad, me interesa solamente el dato, es aproximadamente 43,01 metros. Listo. Sacando, si ustedes lo quieren, se quieren cerciorarse en su casa, lo pueden hacer. Entonces, algo así funciona el tema del teorema de Pitágoras. Listo. Bueno, vamos a dejar hasta ahí. Básicamente, pues hay otras cositas
pero bueno, no creo que sea tan... Me interesaría más el teorema de Pitágoras. Entonces, ¿qué dudas tienen? Hasta ahí. Yo creo que voy a... Bueno, vamos a dejar hasta ahí la parte del video. Si tienen inquietudes, para los que están viendo el video, pues escriben. Si van a ver el video colgado ahí en internet, escriben o mandan un correo o le preguntan a los compañeros. Entonces, listo. Muchas gracias.